Este capítulo va a estar destinado a comentar los delitos contra el orden económico y financiero. Como en todos los casos, tengo que comenzar hablando por los bienes jurídicamente protegidos. Es bastante difícil identificar el bien jurídicamente protegido con estos delitos. Dice el orden económico y financiero. El código, obviamente, el legislador no puede explicar todo en breves palabras, pero tendría que ser el orden económico y financiero, tendría que ser el orden fijado por las leyes. O sea, cómo tienen que moverse, en su caso, los valores, cómo tienen que moverse el dinero, cómo tienen que moverse los bienes, conforme a la ley. El título 13 del Código Penal al que me estoy refiriendo ha sido agregado últimamente y todos los que recuerdan un poco la historia legislativa tendrán presente que cuando el legislador puso en primer lugar en el Código Penal el delito de lavado de dinero, que específicamente es el más, por lo menos, el más notorio de estos delitos, lo puso como una forma de encubrimiento. El encubrimiento, como vimos en su momento, o expliqué en su momento, el encubrimiento es aquella acción del sujeto que aparece después de que se haya cometido un delito y lo hace para ayudar al autor o, en su caso, para adquirir los bienes provenientes del delito. La estructura que le dio el código era una estructura un poco compleja porque debía demostrarse el delito previo. También recordarán quienes han seguido la historia penal de los últimos tiempos que hubo organismos internacionales que exigieron a la Argentina el cumplimiento de tratados que la Argentina ha suscrito y que le diera otra forma, otra redacción a estos delitos, sobre todo el delito de lavado de dinero. Entonces, aparece ahora el título del 13 del Código Penal comprendiendo el lavado de dinero y otros delitos de características semejantes, atentando contra el orden económico y financiero del país y con repercusión, como vimos o como dije recién, del terreno internacional, también con el interés de otros países, o por lo menos los países que han suscrito estos convenios internacionales, de que se persigan los hechos que dan lugar al lavado de dinero. O sea, las consecuencias del tráfico de droga, el tráfico de personas y la financiación del terrorismo internacional, etc. Entonces, el código hoy está castigando el lavado de dinero con una redacción, a mi juicio, no totalmente correcta, por varias razones. Primero porque introduce en nuestra legislación criterios que no son tradicionalmente propios de la forma en que se regulan las leyes en la República Argentina históricamente, ni tampoco la tradición continental europea, sino que aparecen influencias de otros sistemas jurídicos. Concretamente estoy pensando en el sistema jurídico anglosajón y, por supuesto, norteamericano. Entonces, el legislador utiliza muchos verbos, cosa no curiosa, pero por lo menos llama la atención porque trata de que no se escape nada, o sea, que no haya ninguna zona de impunidad. Recordamos cuando hablamos del artículo 79 del homicidio, es el que matare a otro, un solo verbo, matar. Ahora usa convertir, transferir, administrar, vender, grabar, disimular, etc. Dice, o de cualquier otro modo pusiese en circulación bienes provenientes de un ilícito penal
con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios, repite la palabra, lo cual es un defecto de técnica legislativa, o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito. Obviamente está pensando en el lavado de dinero. Pero los problemas dogmáticos se plantean. Dice, provenientes de un ilícito penal. Entonces, lo que primero uno se pregunta, proveniente de un ilícito penal, en el proceso debería probarse que efectivamente ese ilícito penal es precedente. O sea, que se quiso evadir aquella cuestión del encubrimiento dándole una redacción bastante parecida. La sensación que queda es que se ha tratado de hacer un tipo penal elástico, de manera que puedan castigarse los actos de lavado de dinero, aunque en rigor de verdad no se cumplan estrictamente con todos los parámetros que la exigencia más técnicamente pura requeriría. Además, hay otro problema de interpretación con las palabras utilizadas. Dice con la consecuencia posible. O sea, no está hablando de una certeza de que esos bienes originarios, o los que hayan sido adquiridos en su caso con ellos, adquieran la apariencia de un origen lícito. Bueno, de todas maneras, la ley está así y hasta que no sea modificada tiene vigencia. Aparece una especie de condición objetiva de punibilidad, porque dice el código que se aplicará este precepto siempre que esta negociación supere los 300.000 pesos. La inflación va corriendo, los 300.000 pesos para un negocio así del narcotráfico o el tráfico de personas ya sería insignificante. Pero dice también que será castigado una pena menor cuando el sujeto haga esto y no llegue a la cantidad de los 300.000 pesos. Lo importante para destacar es que el código está diciendo que también se castigarán los hechos, aunque el hecho primigenio que dio origen a esta sucesión de conductas haya sido cometido fuera del ámbito espacial de aplicación del Código Penal argentino, lo cual también crea una necesidad de alguna interpretación. Nuestro código dice, el Código Penal se aplicará a los delitos cometidos en el territorio de la nación argentina, otros lugares sometidos a su jurisdicción, con lo cual el ámbito territorial está constreñido a esto. Pero dice este código, esta ley, que es ley también, igual que el artículo 1 del código, que se aplicará aunque los delitos primigenios hayan sido cometidos fuera del ámbito de aplicación del código. Quiere decir que puede ser en cualquier otro país. Con la condición que el hecho primigenio hubiese estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. Quiere decir que tendría que haber una doble tipificación. Es importante, no lo voy a reseñar en forma puntual ahora, pero que se sanciona a las personas jurídicas. O sea, que se sanciona a la persona física que haya cometido estos hechos, me refiero a persona física como autor, partícipe, instigador, etc., y también a la persona jurídica cuando hayan sido realizados en nombre, con la intervención o en beneficio de una persona de existencia ideal. Y las sanciones son graves. Recuerdo ahora que el anteproyecto de Código Penal, que se está en este momento analizando, contiene un título de la parte general que aplica la sanción a la persona jurídica cuando las leyes se remiten a ellas, lo cual es una especie de anticipo quizás, anticipo en materia de
regulación en la parte general de sanciones para personas jurídicas que están presentes en distintas leyes penales especiales y en este caso en el propio Código Penal. La innovación de este proyecto, el proyecto convertido luego en ley, es que habilita al juez a tomar medidas cautelares desde el inicio de las actuaciones judiciales. Quiere decir que el juez obviamente puede secuestrar bienes, dinero, efectos, valores, etcétera, desde el comienzo de las actuaciones judiciales. Y además puede decomisar. Y la ley le da la posibilidad de decomisar de modo definitivo sin necesidad de condena penal. Y también esto es, desde el punto de vista de las concepciones tradicionales del derecho, algo cuestionable, porque no hay condena penal y de todas maneras el juez puede decomisar. Pero dice el Código, cuando haya podido comprobar la ilicitud del origen y el imputado no hubiese podido ser enjuiciado o condenado por distintas razones, o por la muerte, o por la prescripción, o por la ausencia, etc., o hubiese reconocido la procedencia o el uso ilícito de los bienes. La reforma que se introdujo en el Código Penal, en época relativamente reciente, también está dirigida al terrorismo. Así como en la parte general del Código hay una serie de agravantes con respecto al terrorismo, acá en este título 13 se castiga la financiación, el financiamiento en realidad, del terrorismo. Dice, se castiga que con intención, a sabiendas de que serán utilizados estos bienes para incentivar y además apoyar económicamente al terrorismo, tendrán el castigo que contempla este precepto. Y a continuación, y para terminar, hay dos cláusulas del Código Penal que también han sido introducidas con motivo de la sanción del título 13, que es el uso indebido de información privilegiada. O sea, el director, en fin, la persona de jerarquía, del nivel jerárquico de una sociedad emisora de acciones o de títulos, valores negociables, utilice o suministre información a la que haya tenido acceso en ocasión de su actividad y lo haga para la negociación, cotización, compra, venta o liquidación de valores negociables, es reprimido con esta disposición del Código Penal. Obsérvese que ya no se refiere a funcionarios públicos, sino que se refiere al personal jerárquico o directivo, en su caso, de este tipo de entidades. Aquí también está reflejado el por qué se le llama al título, por qué tiene la denominación el título, delitos contra el orden económico y financiero. Porque lo que se trata de resguardar es que estas personas que tienen cargos importantes en estas empresas no lo utilicen de la manera ilícita en que el código lo está previendo. Y también contempla finalmente como maniobras financieras delictivas aquellos empleados o funcionarios de nivel de entidades financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente una operación crediticia, activa o pasiva de valores negociables con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio. Lo que significa que dolosamente estas personas están manipulando la información que técnicamente tiene que ser conforme a la ley comercial, obviamente, para obtener un beneficio o causar un perjuicio. Es una innovación en la legislación argentina que tiene este sentido. Y también está castigado a los que reciban indebidamente dinero o algún beneficio económico
como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles. O sea, así como antes, en algunos títulos anteriores, capítulos anteriores, se hablaba del cohecho referido a un funcionario público, acá sería el paralelo del cohecho referido a entidades privadas de esta naturaleza. El individuo percibe una comisión para beneficiarse a él o a otro con conductas que normalmente no deberían ser realizadas y que son realizadas justamente en base a ese beneficio económico que le brindan terceras personas interesadas. Y también este delito tiene su figura en cuanto a la sanción vinculada a la persona física y también a la persona jurídica. Quiere decir que se castigará a la persona jurídica cuando se realice el acto en beneficio de ella con su intervención, en fin, como lo expresa el artículo que precedentemente he mencionado. Con esto entonces termino la explicación o el comentario del título 13 del Código Penal, que da fin al libro segundo de los delitos y de las penas en la parte especial.